Hola a todos, mi nombre es Angélica González, soy arquitecta y diseñadora industrial de Bogotá, Colombia. Primero que todo quiero agradecerles a todos los organizadores del primer Congreso BIM. Estoy muy agradecida y honrada de poder participar con ustedes en esta iniciativa. Y bueno, básicamente, ¿qué les cuento de mí? Hace 3 años estoy dedicada de lleno a realizar proyectos BIM, así que les voy a contar un poco de mi experiencia con estos proyectos porque quiero hacer esta ponencia y mi ponencia trata sobre los 3 puntos fundamentales para que un proyecto BIM sea exitoso, porque pues ya sabemos que muchos de los proyectos que nosotros realizamos no logran tener como sacarle el beneficio 100% que tiene el sistema. Todos conocemos el sistema y sabemos los beneficios que tiene y no siempre funcionan bien. Entonces, a raíz de mi experiencia y de los proyectos con los que he trabajado, pues vengo a contarles un poco cuáles son esos 3 puntos fundamentales para una implementación BIM exitosa. Voy a hacer una introducción muy rápida y veloz de lo que va a tratar esta ponencia. Nosotros como gestores de proyectos, como coordinadores, como BIM managers, hemos podido desarrollar cierta capacidad para poder manejar múltiples disciplinas, múltiples cosas, y a partir de los modelos podemos obtener mucha información que es beneficiosa. Entonces, podemos mantener conversaciones con contratistas, podemos tener conversaciones con los diseñadores del proyecto, con los electricistas, con los hidráulicos, con todas las personas y disciplinas que pueden manejar un proyecto arquitectónico, pero la pregunta va de ¿por qué entonces estos proyectos no salen adelante? ¿Por qué no funciona totalmente el sistema BIM dentro de nuestros proyectos? Entonces, básicamente lo explicaré en 3 puntos, de los cuales cada punto tiene sus determinantes, sus cosas y sus especificaciones, y yo hablaré un poco de ellos y les empezaré a contar un poco qué tiene y de qué va cada punto. Espero que les guste y pues que sea de su agrado y les sirva en futuros proyectos y en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el primer punto es determinar las necesidades del proyecto para ejecutar el sistema BIM. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que identificar los verdaderos requerimientos que cada proyecto tenga. Cada proyecto es un mundo completamente diferente, tiene requerimientos completamente diferentes, tiene metros cuadrados completamente diferentes y es completamente distinto uno a otro, aunque sea lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? He diseñado 2 bodegas y tanto una como la otra son completamente diferentes porque sus usos son completamente distintos y eso hace que cada proyecto tenga que tratarse como único. Esto es muy importante para que el proyecto inicialmente uno lo tenga que mirar bajo la lupa, revisar, chequear y determinar cada cosa del proyecto de una forma muy específica. Cualquier persona que ya haya manejado el sistema, que tenga la capacidad de gestionar el sistema, que tenga la capacidad de entender el sistema, que sepa modelar la parte de ingeniería, la parte de arquitectura, la parte hidráulica, la parte eléctrica, todo lo que compone el proyecto, sabe y entiende y puede identificar estos puntos en un proyecto. Cuando nosotros hablamos con el cliente sobre el proyecto, él nos da ciertas especificaciones, nos muestra el equipo de trabajo, nos muestra las cosas, digamos, fundamentales del proyecto, pero hay ciertas cosas que no se hablan y que uno como BIM manager debe tener en cuenta. Estas cosas son, digamos que dentro de las cosas que podemos hablar, son simples, pero que al final llegan a tener cierta trascendencia e importancia en determinado momento durante el desarrollo del proyecto. Uno de esos es qué especialidades y qué cosas, digamos, diferentes o especiales lleva cada proyecto. Estamos hablando de si el proyecto es acústico, qué capacidad de personas van a haber ahí, si tiene bioclimática, si tiene Lean, si tiene LEED, si tiene alguna red contra incendios que sea importante, si tiene algún suelo, estructura o algún material importante o algún diseño muy específico dentro del proyecto. Cuando inicialmente tomamos un proyecto y lo revisamos, lo primero que hacemos es revisar los planos. Yo siempre reviso si son
en AutoCAD completamente, si hay alguien que haya modelado completamente. Y aquí voy a ser un poco cruda con algunas contratistas y trabajadores que aún siguen utilizando AutoCAD. Por experiencia les digo, a veces es bueno trabajar con personas que ya estén metidas en el sistema BIM. Eso ahorra muchísimo tiempo, facilita mucho la comunicación con el equipo de trabajo, mejora muchísimo la parte de los modelos y es muy beneficioso para un BIM manager y para una persona que gestione un proyecto BIM, que todos sus contratistas, que todos sus proveedores, que todo su equipo de trabajo conozca el sistema. Esto puede pasar por alto, en este momento yo me atrevería a decir que estamos un poco lejos de eso, sobre todo aquí en Latinoamérica. Algunos países ya están implementando el sistema, otros todavía estamos muy colgados. Entonces lo que yo atrevería a decir es que sea uno de los puntos principales a tener en cuenta es sacar a las personas o a los contratistas que no manejen BIM, porque es mucho más difícil sacar el proyecto adelante. Otra cosa que hay muy importante, que a veces se pasa completamente desapercibida y que nosotros también la hemos pasado desapercibida, es que hay algunos proyectos que tienen otra posibilidad o otro diseño en el mismo espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el proyecto se está construyendo, de pronto el cliente o los dueños del proyecto dicen: no, esa parte ya no va a venir aquí, sino que decidimos cambiarla por esto. Porque es importante para nosotros tener este conocimiento. Ustedes saben que Revit puede tener la posibilidad de tener el mismo diseño en el mismo espacio. Puede tener dos diseños en el mismo espacio. Se pueden modelar dos diseños en el mismo espacio. ¿Y esto en qué nos ayudará? Que cuando hagamos el MEP, cuando tengamos todas las otras disciplinas en el proyecto, nos sirve para poder corregir y hacer ciertas aproximaciones a esos cambios si llegarán a suceder en un futuro o durante la construcción del proyecto, sin que hagan tanto impacto. Por supuesto, habrán cambios y hay cambios que son completamente inevitables y que ya se pasan y se salen completamente de las manos de todo el mundo y que son inevitables. Entonces, es importante también conocer si existen otras posibilidades de diseño propuestas y si pueden llegar a realizarse en un futuro. Bueno, nosotros como gestores del proyecto decidimos, como directores del proyecto, decidimos qué lots se debe utilizar. Nosotros somos los encargados en decirle a nuestro cliente y al equipo de trabajo: ¿sabes qué? Vamos a trabajar con 200 lots, con 300 lots, con 400, 450 o vamos a llegar hasta los 500 y más específico en detalle si se puede y si se necesita. Otra cosa que necesitamos saber es qué simulaciones se van a hacer. Si solamente va a ser simulación 3D, si solamente va a ser 4 o va a llegar hasta 5 o se pueden hacer hasta las certificaciones LEED y LEED, que son las de bioclimática. Otro de los puntos es qué sistemas y qué sistemas no se van a modelar. ¿Qué pasa con esto? Cuando manejamos un proyecto, muchas veces los sistemas, hay personas que me dicen: ¿sabes qué? Solamente quiero hacer arquitectura y estructura porque es lo más importante, o solamente quiero modelar las redes eléctricas e hidráulicas, hacer solamente la parte MEP, o solamente quiero hacer esta parte específica, no todo el proyecto completo. Esto también es muy importante, saber qué tipos de sistemas se van a tratar y no se van a tratar en el proyecto, porque eso nos da más o menos también un alcance de nuestro trabajo y hasta dónde puede llegar o no puede llegar el sistema. Otro punto importante son el manejo de cronogramas. Los cronogramas, tanto los de nosotros como los cronogramas que se manejen en el proyecto. No es lo mismo que te digan a ti: el proyecto tiene que estar construido en 4 meses, en 6 meses, en 2 años, a que te digan que va a ser construido en 2 meses. Como ustedes saben, ese tipo de cosas nosotros las podemos prever. Podemos más o menos hacer una aproximación de entrega de cada cosa del proyecto, conocer cuántas personas pueden trabajar, conocer cuántas personas deben trabajar, si los tiempos se van a cumplir o no se van a cumplir.
pero también es importante que el cliente conozca nuestros tiempos, que conozca nuestros cronogramas. El BIM no solamente se debe quedar en la parte inicial del proyecto, el BIM tiene que acompañar la parte de construcción y la finalización, la parte postventa y básicamente hasta el ciclo de vida del proyecto, porque muchas veces solamente se queda en la fase inicial y es un error, ahí falla mucho porque no se actualizan los planos, falla mucho porque por un sinfín de cosas que ustedes seguramente ya conocen. Como les decía, el cronograma de nosotros también es muy importante saberlo. Es decir, seguro les ha pasado que llega un cliente y les dice, no, ¿sabes qué? Necesito que me modeles estos 6.000 metros cuadrados en 3 días y en una semana me entregues me digas que todo. Y uno dice, ¿es en serio que yo voy a entregar un proyecto modelado completamente en una semana? Tiene sus cosas. Y tiene sus cosas y aquí va otro punto muy importante. Es hasta dónde nosotros vamos a llegar con el proyecto. Si solamente vamos a ser informantes o si también vamos a ser gestores y promotores y podemos tener la capacidad de generar los cambios. ¿Qué pasa? Hay clientes que dicen, no, ¿sabes qué? A mí solamente infórmame en donde hay colisiones, en donde se estrellan, en donde hay interferencias, en donde está pasando los problemas y yo le informo al resto del mundo que lo arregle. Ese es un error. Nosotros somos los que tenemos que hablar con el equipo de trabajo y decirle al hidráulico, al eléctrico, al estructural, al arquitecto, al que sea, está pasando esto. ¿Qué pasa? Que muchos de estos cambios de planos, de diseños, no se realizan y quedan los planos obsoletos y viejos en la obra. Entonces, cuando se construye, siguen saliendo los mismos errores. Y vienen a uno y le dicen, oye, pero como si o sea, se supone que yo te contraté para que tú me dijeras qué era lo que estaba mal. Claro, pero es que yo simplemente hice un informe y te lo entregué y quedó ahí. Ese es un error muy común, pasa aquí todo el tiempo y esas son las cosas que no tienen por qué pasar. Cuando le dan a uno la autoridad de poder revisar los planos, de poder hablar con los demás, con el equipo de trabajo, hacer hasta uno mismo los cambios y uno tiene que estar pendiente, digamos, de la planimetría y de que las cosas sí se estén saliendo en la obra como debe ser, es cuando el sistema funciona. Pero en muchos casos aquí es donde se rompe la comunicación, así que también hay que manejar y decirle al cliente hasta qué punto vamos a llegar y hasta qué grado de responsabilidad nosotros como BIM managers tenemos en el proyecto. Control de documentos. El control de documentos, muchas obras, sobre todo las que tienen que ver con la parte pública, no tanto la privada, pero sí la pública, aunque en la privada también algunas requieren ciertas especificaciones de documentos. Es como nosotros vamos a hacer los entregables. Aquí hay una cosa como una polémica, digamos, a nivel general de hasta dónde o qué es lo que tengo que entregar yo. Yo digo que lo que nosotros debemos entregar y tener en cuenta es básicamente qué es lo que se pide, qué tipos de documentos piden, qué tantos registros se piden, si va ligado con las interventorías o no. Porque muchas veces los interventores realizan cambios, abren bitácoras, tienen documentos de los cuales nosotros no estamos enterados. Entonces es importante qué tipo de control de documentos se va a tener. Normas, bitácoras de obra, la bitácora del residente, las interventorías y todos los que básicamente que en papel nosotros tenemos que tener conocimiento de eso. Y también nosotros tenemos que llevar un control y de los informes todo lo que tenga que ver con el proyecto. Bueno, dentro de este punto son 10 puntos que vamos a repasar. Entonces, el primero es identificar los aspectos determinantes del proyecto, todas las especificaciones del proyecto que debe llevar. Segundo, si hay alguna propuesta alternativa dentro del diseño que pueda cambiar cualquier cosa por norma, por propuesta, durante toda la fase de desarrollo del proyecto. Tercero, ¿qué lot vamos a utilizar? Cuarto, ¿qué sistemas se van a hacer y qué sistemas no se van a hacer? Si va a ser completamente, si se va a hacer MEP, si no se va a hacer MEP, si se va a hacer arquitectura, estructura, si se van a hacer qué tipo de sistemas se van a hacer.
5. ¿Qué de estos sistemas se van a analizar? Si van a ser todos o van a ser simplemente algunos. ¿Qué simulación se va a hacer? 3D, 4D, 5D, 6D y de ahí para arriba en las que quieran. ¿Cómo es el manejo de cronogramas, tanto el cliente como el de nosotros? Es importante saber exactamente qué tiempo se van a manejar. ¿Cómo va a ser la gestión del proyecto? Si nosotros vamos a tener un intermediario que sea el que tome las decisiones y nosotros las vamos a tomar. ¿Cómo va a ser esa parte de intermediación en cuanto a gestión del proyecto? 9. ¿Cómo va a estar ligada la interventoría con nuestro sistema BIM? Y 10. ¿Cómo serán los controles de documentos? ¿Cómo va a ser la documentación y los informes y los entregables de la parte BIM del proyecto? Son estos 10. Bueno, ahora vamos con el segundo punto, que es determinar las tareas de toda la parte BIM de un proyecto. Digamos, como que es uno de los temas que yo digo, tiene que ser fundamental entenderlo, porque ya es nuestro trabajo, ya es nuestra parte, ya es lo que nos compete directamente a nosotros. Hemos salido ya del cliente y hemos pasado ya a la parte BIM que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo va a ser esta parte? Bueno, para esta parte lo primero que vamos a tocar y que por supuesto tiene que ver con toda la parte BIM es el modelo. Van a haber colaboradores que van a manejar el mismo modelo, cómo van a hacer esas coordinaciones, cómo va a ser las determinantes, las especificaciones, cómo vamos a manejar, si necesitamos entrenar a las personas, si hay un entrenamiento, si hay alguna cosa que tengamos que ir y desplazarnos nosotros para explicarlo, puede ser a los proveedores, a los contratistas, a los mismos trabajadores con los que vamos a colaborar el modelo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas de las personas con las que nos vamos a trabajar no conocen el sistema o no lo entienden. Entonces uno también tiene que pensar en esa parte como de entrenamiento y de enseñanza al equipo de trabajo con el que vamos a manejar el modelo. Bueno, aquí viene ya la parte de ejecución BIM, que no voy a entrar en detalles porque ustedes saben que es un tema muy extenso, pero que básicamente va a abarcar todas las partes, digamos, del proyecto de aire acondicionado, de coordinación, quién va a hacer las detecciones de la parte MEP, si van a ser varias personas, si va a ser solamente un encargado. Todas esas partes no voy a entrar en detalles de cómo se va a ejecutar el plan BIM porque cada uno sabrá cómo va a manejar el proyecto. Pero es importante resaltarlo aquí porque también aquí va a pasar algo que pasa mucho y que es una parte, digamos, como delicada del proyecto y es en cuanto a los diseñadores de cada área. ¿Qué pasa con los diseñadores de cada área? Las respuestas y digamos, las partes de cada proyecto no es lo mismo que haga que se compruebe, digamos, la red hidráulica de tanto de potable como de negras. Tiene que ser personas especializadas en ese tema. Lo mismo la parte eléctrica. La parte eléctrica y la parte hidráulica del proyecto tienen que ser manejadas por sus especialidades. Pero muchas veces no pasa eso. Entonces termina perdiéndose gran parte de la información del modelo. Tercer punto es el control. ¿Qué quiere decir con el control? Una vez, digamos, ya conociendo los errores, las interferencias, las cosas que van a demorar el proyecto, viene la parte mía de verificar que los planos que sean los que estén, que se esté ejecutando con los materiales que son, que la estructura esté funcionando como tiene que funcionar, aunque ya esté comprobada, y todo ese tipo de cosas que hacen que el proyecto finalmente pueda tener una buena gestión y una buena elaboración. El intercambio de información. El intercambio de información, debo decir que de todos los puntos que están dentro de las tareas de BIM, este es indispensablemente y
de lejos el más importante. ¿Cómo voy a intercambiar yo la información del modelo BIM, del proyecto BIM, al resto del equipo de trabajo? Yo personalmente he tenido algunos inconvenientes en cuanto a comunicación y problemas con el equipo de trabajo. Este intercambio de información a veces se pierde porque no se sabe expresar o no se sabe decir o no se llevan como los puntos o las cosas importantes o no se le da, yo diría que no, a veces no se le da la suficiente importancia a este punto. Es muy importante realizar varias reuniones con los proveedores, es muy importante realizar varias reuniones con los diseñadores, es muy importante revisar los planos con los diseñadores y decirle, mira, está pasando esto, aquí esta rejilla se sale, se mete en la estructura, está dando contra este tubería, está pasando esto. Pero aquí es donde empieza a abrir una brecha, porque al haber tantas personas implicadas en un mismo proyecto, que afortunadamente o desafortunadamente es así, pasa este tipo de cosas. Así que el intercambio de información entre la parte BIM y el resto del equipo de trabajo es absolutamente indispensable. Después de este punto viene un punto que tiene que ver con el que les acabo de mencionar y es la coordinación con el equipo de trabajo. Es muy importante saber coordinar las diferentes disciplinas, es muy importante tener como esa facilidad y esa importancia, como esa habilidad para poder coordinar el proyecto. Si no somos capaces de coordinar el proyecto, muy difícilmente el proyecto va a ser exitoso y aquí se quedan muchos proyectos. Desafortunadamente se quedan muchos proyectos. Digamos que si llegamos a este punto, si no se maneja bien la coordinación, el proyecto va a quedar en un 50%. Siendo francos, en un 50%, porque la verdad es que no va a salir adelante. Y muchas personas me han preguntado, oye, pero ¿cómo haces para coordinar a todo el mundo? Y hasta salen con el jocoso dicho que dice, es más fácil poner 1000 micos en una foto y que sonrían a uno poder coordinar un proyecto. Pero en realidad no es tan difícil. Básicamente lo primero que hay que hacer es mirar el cronograma. Cuando uno mira el cronograma entiende las fases del proyecto, cómo se va a construir el proyecto, cuáles son las partes principales del proyecto. Viene movimiento de suelo, viene la cimentación, viene la estructura, viene esto, viene lo otro, viene... A partir de entender esa parte, nosotros podemos coordinar con las disciplinas. Aunque nosotros, cuando lleguemos a la parte de coordinación, ya tenemos que tener un conocimiento muy amplio, muy específico de las interferencias y de los errores y de los tiempos. Es importante conocer las fases de construcción del proyecto. Viene una parte que es muy, digamos, bonita de esta labor, de este sistema, y es la parte de entrenamiento. Al tener nosotros un modelo 3D, damos la facilidad de poder construirlo y elaborarlo de una forma mucho más simple. Para la parte de construcción en obra directamente, llevar un modelo planos 3D para los trabajadores es una herramienta muy buena, muy poderosa, que aclara muchísimas dudas. Muchos de los obreros no tienen la capacidad de leer los planos, no entienden la parte 2D del proyecto de planimetrías. Y el momento de nosotros entrar a entrenar, a enseñar un poco el sistema, a que ellos vean cómo es la construcción tridimensional, virtual del proyecto, ayuda muchísimo al desarrollo de este. Otra cosa es identificar las deficiencias que se puedan tener, es decir, hay elementos o cosas que muy difícilmente puedan ser corregidas o determinadas por el sistema. Para estos casos es también fundamental como entender que aunque el sistema es muy acertado dentro de sus predicciones, también tiene una fase o una parte en donde puede fallar y que se sale completamente de nuestras manos. Entonces también hay que entender que el sistema no es el 100% y que pueden haber errores que se pueden generar y estos errores generalmente llegan en la obra.
Entonces, el primero es tener en cuenta las especificaciones del modelo, quienes van a coordinar el modelo, todo lo que tiene que ver con el modelo, cómo va a ser esa coordinación y ese manejo y ese modelado del proyecto. El segundo punto es qué personas o cómo se van a generar esos informes, si lo van a hacer personas especializadas o va a ser una persona, si van a ser dos personas, cómo se van a hacer los informes de cada área específicamente del proyecto. El tercero es cómo se va a planear, cómo va a ser ese planteamiento BIM de cada proyecto dentro de nuestro equipo de trabajo. Cuarto, cómo va a ser el control durante el desarrollo del proyecto, tanto en la fase inicial como de construcción como de finalización del proyecto. Cómo se va a manejar los intercambios de información con los demás equipos de trabajo, es decir, cómo vamos a informar los cambios, los errores, las interferencias y todo lo que tiene que ver con el proyecto en cuanto a informes y detecciones. Sexto, cómo va a ser la comunicación y la coordinación durante la fase del proyecto en la parte BIM. Séptimo, la parte de entrenamiento tanto de nuestro propio equipo como de los trabajadores y todas las personas que estén involucradas en el desarrollo y la construcción del proyecto. Octavo, ¿cuáles son las responsabilidades de cada proveedor? ¿Cuáles son las responsabilidades de los contratistas? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Y por último, entender que el sistema no es el 100% y que existirán errores que de la mejor manera viable y logística y a través del modelo se puedan corregir y prever. Y por último, la revisión de los presupuestos. Bueno, vamos ya para el tercer punto, y el último, y es determinar los roles y las responsabilidades dentro de todo el proyecto. Tanto la parte del primer punto, el segundo punto, y la identificación de estos dos puntos es el tercer punto. Bueno, dentro de los planteamientos BIM universales y el mundo, básicamente está el BIM Manager, que es el que se encarga, digamos, como de manejar y coordinar entre el modelo, el cliente y finalmente la parte de construcción. Está el coordinador, el BIM, coordinador BIM, que es un poco como el BIM Manager, pero que entra más profundamente en el acompañamiento de la obra y finalización del proyecto. Está yo le llamaría Project Manager, que viene siendo como el gestor del proyecto. Tiene que ver ya directamente con la persona que se encarga de dar absolutamente todos los datos en las tres partes. El BIM Manager, al coordinador BIM y al equipo de trabajo que viene siendo con el proyecto, arquitectura, estructura, toda esa parte. Y está, digamos, como la persona encargada que viene siendo, digamos, el director de la obra, que tiene que tener relación directamente con el BIM Manager o con el BIM o con el coordinador BIM para que el proyecto funcione. El director de la obra es muy importante y claramente tiene que ser una persona que conoce el sistema. Hacer la identificación de estas responsabilidades, tanto de los directores de obra, los residentes, los diseñadores, el BIM Manager, el coordinador BIM, es muy importante porque de esta manera también vamos a saber qué tipo de alcance va a tener el proyecto, hasta dónde puede llegar el proyecto, o sea, qué tipo de grado va a tener. Es muy importante tener las responsabilidades de los roles de los responsables que van a estar involucrados en el proyecto y definir también esas responsabilidades. Usted hasta dónde me va a ayudar, usted hasta dónde va a llegar con el proyecto, usted hasta dónde va a trabajar, usted hasta dónde, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Entonces, básicamente es este punto, entender muy bien
también las capacidades y los conocimientos que cada persona que va a trabajar en la parte BIM tenga. Es decir, yo tengo que conocer a la persona qué grados y qué habilidades tiene con el Revit, qué grado, qué habilidades tiene con el Tecla, qué programas vamos a manejar, cómo va a ser esa, digamos, a mí me gusta llamarle ensamble a todo. Entonces, cómo va a ser ese ensamble del proyecto, cómo va a ser ese conjunto de cosas, cómo se va finalmente a llegar a cabo el proyecto. Bueno, les quiero agradecer a todos por haber visto la ponencia y espero que les haya gustado muchísimo. Acá les dejo los 3 puntos al final, finales con cada uno de sus ítems. Y pues cualquier inquietud, cualquier duda, pues por supuesto estaré muy pendiente de las dudas y cosas que tengan por decir. Muchísimas gracias de nuevo.